¿Qué tal? Muy buenas noches. Para mí es un gusto saludar a todos mis compañeros internistas del colegio. El día de hoy es para presentar a ustedes la sesión semanal correspondiente al 29 de abril de 2026, que tendrá por tema cáncer de pulmón, claves para el diagnóstico temprano y la toma de decisiones multidisciplinaria. Para esta sesión contaremos con la brillante participación de dos médicos. En primer lugar, quiero presentar a ustedes a nuestro compañero, el doctor Juan Carlos Anda Garay, especialista en medicina interna, que cuenta también con una maestría en ciencias de la salud. Es el jefe de servicio de medicina interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde es profesor del curso de medicina interna de la Universidad Nacional Autónoma de México. También participará con nosotros el doctor Jesús Vázquez. El doctor Jesús Vázquez es médico cirujano, egresado de la Universidad Anáhuac, es médico especialista en neumología, egresado del Hospital General de México, jefe del Departamento de Neumología del Hospital Ángeles Lomas y expresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Ellos van a abordar el tema que hemos presentado inicialmente. Es un honor contar con su participación y nuevamente les reiteramos nuestro agradecimiento, sin dejar de enviarles un saludo por parte del doctor Ramón Barrera Cruz, presidente del colegio, de la doctora Carla Rojas Bertis, secretaria de Actividades Académicas del colegio, de todo el consejo directivo y a mi nombre personal también. Esperemos que sea de gran provecho esta sesión para todos nosotros. Adelante, por favor. Hola, mi nombre es Eva y él es mi hermano Alex. Hola. Hoy queremos hablarte de una causa muy importante, de la Fundación Abriendo Caminos Lomay y de su fundadora, Leticia Sánchez Rodríguez. Esta fundación nace desde el corazón para acompañar a mujeres que han vivido situaciones de violencia, muchas de ellas con hijos e hijas a su cargo. ¿Y qué pasa cuando llegan ahí? Lo primero es algo muy importante, hacerles saber que no están solas. Ahí encuentran un espacio seguro, donde pueden comenzar a sanar emocionalmente y reconstruir sus vidas. Se les brinda acompañamiento psicológico y legal, porque sanar y defender sus derechos es el primer paso para volver a empezar. Después trabajan en algo igual de importante, volver a creer en ellas mismas. O sea, ¿también hacen comunidad? Sí, crean espacios libres de violencia, donde pueden convivir, apoyarse y recuperar la esperanza. De este proceso nace uno de sus proyectos más importantes, la joyería artesanal. Cada pieza que elaboran no es solo un accesorio, es un símbolo de resiliencia, de fuerza y de un nuevo comienzo. Entonces, mientras crean, también sanan, ¿no? Exactamente. Mientras diseñan, reconstruyen su autoestima y además generan ingresos desde sus hogares, acercándose a una verdadera independencia económica. Hasta hoy, la Fundación ha impactado a más de 2,000 mujeres, brindando acceso a salud digna, estudios gratuitos, lentes sin costo y apoyo en necesidades básicas. Hoy es una organización legalmente constituida, con transparencia y confianza en cada donativo. Pero más allá de todo eso, lo que realmente la define es el amor y la empatía. Nosotros hemos visto lo que significa una segunda oportunidad. Sí, y sabemos que cuando una mujer sana, no solo cambia su vida, transforma generaciones. Crea hijos e hijas más fuertes, más seguros y libres de violencia. Aún hay muchas mujeres esperando una oportunidad para sanar, para sostener a sus hijos, para volver a empezar. Te invitamos a abrir caminos con nosotros, a que más mujeres no solo sobrevivan, sino que vivan con dignidad, seguridad y amor. Gracias por escuchar.
Muy buenas noches, amigos y amigas. Gracias por estar en una sesión más del Colegio de Medicina Interna de México. Soy el doctor Juan Carlos Sandagaray. Es un gusto nuevamente estar con ustedes esta sesión mensual de la mano de un gran colega neumólogo, y es momento de platicar de cáncer pulmonar, claves para el diagnóstico temprano y, por supuesto, la toma de decisiones multidisciplinarias. ¿Cuál es el evento o el elemento más importante de esta charla de los siguientes 20 minutos? Destacar la importancia del médico de primer contacto, destacar la importancia también del especialista en medicina interna en la detección temprana, en el tamizaje del paciente con riesgo para tener cáncer pulmonar, y la adecuada interacción con neumólogos para consolidar un diagnóstico temprano con miras de tener un impacto positivo. Para mí es un gran gusto estar con ustedes. Siempre es un verdadero reto recibir invitaciones del querido Colegio de Medicina Interna, al cual agradezco mucho la invitación. Estos son mis conflictos de interés. Debo de agradecer de manera puntual a Laboratorios AstraZeneca por la amable invitación y por este perfilamiento de temas que hacen poner en alto la función de nuestra especialidad de medicina interna en el abordaje de este grupo de pacientes. Lo primero que quisiera transmitir es que cuando hablamos de cáncer pulmonar, estamos hablando de una enfermedad de impacto catastrófico y de una incidencia relativamente alta. Ustedes pueden ver en este mapa de Globocan del año pasado la incidencia en casos nuevos de cáncer pulmonar por cada 100,000 habitantes, y ustedes llaman su atención cómo la región de Norteamérica y la mayor parte de Europa tiene esta cifra de más de 40 casos por 100,000 habitantes. Curiosamente, tiene que ver, como ustedes lo pueden ver en el texto, con regiones geográficas que tienen un alto consumo de tabaco, pero también regiones geográficas con un alto índice de polución y de industrialización. Esto es muy importante porque esta es una de las neoplasias con más infradiagnóstico y, por supuesto, con más efectos catastróficos, porque muchos de ellos, como lo vamos a ver, tienen un estadio avanzado cuando se detectan de forma inicial. Es la segunda neoplasia más frecuente en los hombres después del cáncer de próstata y en las mujeres después del cáncer de mama. Pero vean ustedes también el impacto que guarda en mortalidad. Es la principal causa de muerte por cáncer, y esto obedece predominantemente a la detección tardía. Si nosotros comparamos, por ejemplo, otras neoplasias, vamos a hablar en particular de una como cáncer de mama, que sabemos que hay muchos esfuerzos para detección temprana en fase inicial, para detección en población de riesgo. Evidentemente incrementamos la oportunidad de establecer detección temprana y, por supuesto, dar tratamiento eficaz y, sin duda alguna, mejorar el pronóstico del paciente. ¿Cuál es el problema de cáncer pulmonar? Como ustedes lo ven, llamo su atención el número de muertes a nivel mundial, que representa casi el 20% de todas las muertes por neoplasias. Sin duda alguna, los territorios altamente industrializados con consumo de tabaco tienen cifras mucho más altas y, por lo tanto, también una posibilidad de tener un mayor desenlace adverso. Y sin duda alguna hay sitios de Europa que se incrementa los casos de mortalidad incluso por arriba de otras neoplasias como el cáncer de mama. Entonces, sin duda alguna es un reto. Hablar de cáncer pulmonar es un reto porque tenemos cada vez más factores de riesgo, porque tenemos que tamizar a la población y porque vamos llegando tarde, y cuando detectamos hay sin duda alguna un diagnóstico tardío. ¿Qué pasa en México? Hay algunas fuentes importantes como esta que les presento, y quisiera destacar la imagen que está a su derecha,
Vean, el 1.2% de la detección del cáncer pulmonar es en etapas tempranas. El 16% de ellos son etapas localmente avanzadas, es decir, son pacientes que por alguna razón se hacen estudios de imagen a nivel pulmonar. Tenemos esta imagen atípica, espiculada, irregular, con un patrón anormal de calcificaciones, con un patrón anormal vascular. Y evidentemente empezamos a tener permeación linfagítica. Esto sería un caso de una enfermedad con avance local, 16%. Y vean, el 82% del resto de la detección generalmente tienen diseminación metastásica, lo cual en nuestro país la convierte en una de las principales 5 causas de mortalidad de acuerdo a la estadística, y sabemos que el factor de riesgo más importante es el tabaco. Y aquí viene el punto más importante. Nosotros vemos pacientes con comorbilidades respiratorias, nosotros vemos pacientes con comorbilidades metabólicas, es decir, nosotros vemos pacientes con factores de riesgo para tener cáncer pulmonar, y sin duda alguna es una obligación y es de gran importancia nuestra especialidad en el abordaje inicial de aquellos pacientes que tienen un riesgo alto. No nos vamos a meter en la clasificación, hay muchas clasificaciones. Ustedes saben que el más común, células no pequeñas, epidermoide adenocarcinoma, hasta el 85%, células pequeñas, que sabemos que es menos frecuente, pero es mucho más agresivo desde el punto de vista clínico, tiene mucha manifestación de síndromes paraneoplásticos neuroendocrinos, mayor riesgo de tener metástasis, es decir, tiene un comportamiento, pero a mí me gustaría tener esta homología al iceberg. Cuando nosotros vemos un paciente que llega por síndrome consuntivo o por hemoptisis y tomamos una imagen pulmonar y vemos una lesión pues de cierto tamaño, quizá con infiltración linfagítica o con lesiones satélite, pues es la punta del iceberg de esto. Evidentemente, lo ideal sería tamizar a los pacientes y captar pequeñas lesiones que nos da la tomografía de alta resolución y dar un manejo y, por supuesto, dar una correcta referencia. Pero ¿por qué es esto? Indudablemente diagnóstico tardío, los síntomas son y de manera inicial muy inespecíficos, tiene que ver la inervación pulmonar, tiene que ver que muchos síntomas respiratorios son generales, es decir, son generales a muchas enfermedades, pero sin duda alguna también hay un elemento importante. Muchas veces el paciente tosedor, el paciente tosedor crónico con producción de esputo, con producción de algunos hemoptoicos, con algunas alteraciones en el patrón respiratorio, puede pseudonormalizar dichos síntomas al hábito tabáquico, a la coexistencia de otras enfermedades pulmonares o a la presencia de otras reacciones adversas, por ejemplo, por fármacos. Y esto retrasa mucho, más de un año, el diagnóstico. Y el segundo punto importante, como ustedes ven, también nosotros, sin duda alguna, de manera inicial tenemos síntomas inespecíficos. Y aquí viene el segundo mensaje más importante. Es fundamental tomar en cuenta los factores de riesgo del paciente para poder hacer un adecuado tamizaje de acuerdo a dichos factores. Y uno de ellos es el índice tabáquico. El otro es la coexistencia de patologías pulmonares de tipo inflamatoria, y la otra es la edad. Esto es muy importante. Estos 3 factores son fundamentales para establecer, es decir, no esperar a la presencia de síntomas respiratorios típicos para poder realizar un estudio de imagen. Y esta imagen que fue alimentada por algunos textos que ustedes los pueden ver y que utilizamos un poquito de herramientas de inteligencia artificial para poder transmitir esta señal, nos muestra la curva de sobrevivencia o la curva de la historia natural de este grupo de pacientes. Tenemos una gran fase asintomática, como ustedes lo pueden ver, donde hay la intercurrencia de diversos factores de riesgo. Esta fase asintomática es muy prolongada, puede durar muchos años, y es la ventana más importante para hacer estudios que tengan una alta sensibilidad y que impacten de manera significativa en la detección temprana de lesiones.
lesiones que las puedo catalogar como de riesgo y puedo entablar la interacción con otras especialidades, sin duda alguna, una de las más importantes, los neumólogos, para poder establecer justamente un completo protocolo diagnóstico. Cuando estamos en fase sintomática, ustedes pueden ver la probabilidad de sobrevivencia va disminuyendo porque sabemos que estas neoplasias tienen un impacto y un riesgo de diseminación y sin duda alguna empeorar el pronóstico. De tal manera que el mejor efecto en sobrevivencia pues es en esta fase asintomática. Tenemos un tiempo para poder establecer este tamizaje, tenemos un beneficio del tamizaje temprano y por supuesto actuar de manera eficaz en fase asintomática guiado por riesgos y por factores, sin duda alguna impacta de manera significativa en la probabilidad de tener una detección temprana. ¿Qué otros factores hay además del tabaco? Por supuesto, tabaquismo pasivo, invariablemente estilo de vida. Aquí los pacientes que viven con obesidad, la exposición a radiación por la parte del empleo, el historial familiar, por supuesto, la exposición a neumotóxicos, asbestos, a polvos inertes, por supuesto, la contaminación ambiental y tener una enfermedad inflamatoria previa. La más común es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aquí es el punto más importante. 1 más 1 en cáncer pulmonar no es 2, más bien la suma de un factor sobre otro potencia alguno de ellos. La suma de 3 factores nos sigue un riesgo logarítmico o lineal más bien, sino sigue un riesgo multiplicativo y de acuerdo a la susceptibilidad del paciente y a las reacciones. Hay algunos ejemplos y esta publicación de Gentel se me hace muy importante porque tratan de perfilar desde el punto de vista clínico a los pacientes que detectan con cáncer pulmonar. Vean ustedes, un elemento importante, aquí está la tabla, pero vamos a ver la parte resumida. Un elemento muy importante es edad mucho mayor, más de 65 años. Mayor edad incrementa el riesgo de neoplasias pulmonares, predomina en varones. Si hay un alto porcentaje de antecedentes familiares por arriba del 35%. Y aquí viene el punto importante, vean el historial de tabaquismo, más de la mitad, y por supuesto la interacción de otros factores. Y vean un elemento importante, el impacto de la comorbilidad, la presencia de otras enfermedades, diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular, impactan sin duda alguna en el riesgo y por supuesto impactan en el pronóstico del tratamiento. De tal manera que cuando nosotros vemos este perfil clínico y esta manifestación clínica, estamos hablando de que los pacientes con cáncer pulmonar no obedecen solo a un factor, sin duda alguna obedecen a la interacción de múltiples factores, como ustedes lo pueden ver, siendo de ellos el más común la exposición a tabaco, la exposición a productos de combustión de biomasa y sin duda alguna historial de neoplasia familiar y por supuesto de comorbilidades. Este elemento es muy importante porque vean en valor predictivo positivo, como ustedes lo pueden ver en su extremo derecho, predominantemente, si ustedes ven la gráfica, es el valor predictivo positivo de cada uno de los síntomas. Lo que quisiera llamar su atención, que cuando tenemos hemoptisis tiene un valor predictivo positivo del 17%. Vean aquellos pacientes que tienen una espirometría normal, trombocitosis, pérdida de peso, pérdida de apetito. Pero aquí viene un punto de reflexión muy importante. Para que estos pacientes tengan disminución ponderal o tengan hemoptisis, tienen que tener una enfermedad avanzada y eso retrasa mucho el diagnóstico. Para cuando tenemos el diagnóstico, muchos de estos pacientes pueden tener una enfermedad localmente avanzada o pueden tener metástasis, lo cual habla de la importancia de este concepto trascendental de impactar por factores de riesgo. Ahí ustedes lo pueden ver,
El diagnóstico es tardío, más de 3 meses en estudios. Por supuesto, el síntoma predominante en el 88% es la tos, más del 94% persiste la tos. Y obviamente tenemos datos de alarma, pero estos en fase temprana no se presentan de manera inmediata, y lo cual, por supuesto, genera, y este es uno de los elementos que genera más retraso en el diagnóstico. ¿A quién tamizar? Dos grandes grupos, como ustedes lo ven, como médicos internistas. Por supuesto, primer grupo, aquellos pacientes con historial de tabaco positivo, con más de 30 paquetes año y una edad de entre 55 y 74 años. Requieren un tamizaje, una tomografía de baja dosis. Grupo 2, por supuesto, aquellos pacientes con tabaquismo, con índice tabáquico más de 20 paquetes año, pero una edad a partir de los 50 años con uno o más factores de riesgos adicionales, como los habíamos puesto. Estos son los dos grandes grupos de tamizaje, y esta diapositiva conjunta los estudios y se me hace muy importante. Porque vean en el primer estudio comparación de tomografías de baja dosis versus 3 radiografías, 3 tomografías de baja dosis subsecuente versus 3 radiografías, y ustedes pueden ver que en el riesgo de mortalidad o en el riesgo de prevención de muerte tiene un mejor desempeño, con una disminución en la reducción del 20% de muerte a aquellos pacientes que se utilizan tomografía de baja dosis. Vean la N de más de 53,000 pacientes y vean el tipo de pacientes que utilizaron. Vean el estudio de Nelson, 4 tomografías de baja dosis versus un seguimiento sin tamizaje. Evidentemente, vean la disminución de la muerte en 24%, y vean esta comparación de seguimiento entre 49 y 75 años con un índice tabáquico de más de 20 paquetes año, con tomografías versus radiografías. El descenso de la mortalidad es de 39%. Gracias a estos estudios sabemos que tomografía de baja dosis es un elemento fundamental para poder establecer. De tal manera que tenemos que transformar la consulta de pacientes que tienen factores de riesgo como médicos internistas como una plataforma o como un momento para la estratificación. Ustedes pueden ver el primer factor, que es el grupo de la edad, el segundo, sin duda alguna, el índice tabáquico, y por supuesto aquellos que tuvieron historial también. ¿Cuál sería el recurso más importante? Tomografía de baja dosis. Ojo, es una tomografía sin medio de contraste, es una tomografía que se realiza en menor tiempo en relación o en comparación a las otras, y nos da todo, como ustedes vieron en la diapositiva previa, un importante descenso en el pronóstico de este grupo de pacientes. Y todos sabemos que hay señales de alerta. A nosotros en fase de hospitalización o en fase de interconsultas nos llegan pacientes con tos crónica, con hemoptoicos, con pérdida ponderal, con abatimiento del estado general, con síndrome consuntivo, pero finalmente estos son señales de alerta y son señales que es muy probable que tengamos una enfermedad localmente avanzada o avanzada. Y no olvidar que estos pacientes tienen comorbilidades. Este concepto de multimorbilidad es fundamental porque las enfermedades no vienen solas, y aquí es el segundo punto donde intervenimos nosotros. Sabemos que nuestra especialidad nos capacita para tratar de forma conjunta las diferentes alteraciones. Estos son uno de los elementos más comunes en las comorbilidades de estos pacientes. Y finalmente los dejo con este algoritmo. Es un algoritmo también en esta publicación. Este algoritmo parte de un factor de riesgo, de un estudio radiográfico. Ustedes saben que si tenemos pacientes con estos factores de riesgo y que son candidatos a tamizaje, evidentemente podemos pasar de forma inmediata a tomografía de baja dosis. Aquí hay 2 o 3 elementos. No tengo lesiones, evidentemente pues puedo descartar y puedo seguir a lo largo del tiempo al paciente, ¿no? Tengo un estudio anormal o tengo lesiones sospechosas, evidentemente tengo que completar el protocolo. Y aquí viene la interacción con los neumólogos, aquí viene la interacción
con la parte de los oncotorácicos que por supuesto nos pueden ayudar a ser más eficaces. Algo más sencillo, vean ustedes, el paciente refiere cualquiera de estos síntomas: tos crónica, expectoración, disnea, dolor torácico, hemoptisis, adinamia, alteraciones en el peso, sin un diagnóstico que lo explique y tiene un factor de riesgo por índice tabáquico. Por supuesto, me voy a la imagen. Si la imagen no tiene alteraciones, tengo que buscar diferenciales, pero si la imagen me da una alteración, puedo pasar. ¿Por qué pongo este algoritmo? Porque si ustedes ven en el 2022, en esta publicación contrastada con aquellos que nos dan la posibilidad de tomografía de baja dosis, pues podemos tener que una radiografía nos puede omitir grandes hallazgos. Podemos tener un hallazgo positivo con radiografías cuando son lesiones grandes, pero esa es la gran ventaja y esa es la virtud de la tomografía de baja dosis, que nos da la posibilidad de tener detección de lesiones con milímetros de diámetro y por supuesto nos da la posibilidad de establecer un seguimiento. ¿Cuáles son las conclusiones de esta primer charla? Sabemos que vamos a hacer dos. De la siguiente charla vamos a tener a un neumólogo que nos va a complementar esta parte. Uno, es un problema el cáncer pulmonar. Es altamente prevalente en población de factores de riesgo como el tabaco. Por supuesto, el gran área de oportunidad son las fases asintomáticas, favorecidas solamente por el tamizaje basado en riesgos. Sin duda alguna, la detección temprana requiere la interacción del médico con el primer contacto con el internista, con el neumólogo, porque aquí viene el punto más importante. Una vez que yo identifico alguna lesión como sospechosa y tengo la posibilidad de recibir la retroalimentación o la valoración de alguien como un neumólogo, por supuesto que esta interacción multidisciplinaria mejora la supervivencia y por supuesto acerca al paciente a recibir un tratamiento farmacológico y quirúrgico altamente eficaz, que por supuesto lo lleve una sobrevida muy alta. Sabemos que el abordaje debe ser paralelo, no debe ser escalonado, no debe ser secuencial. Esto es muy importante. Y no olvidar que nosotros tenemos también otras virtudes, y una de las grandes virtudes es poder entrar al manejo conjunto de otras comorbilidades, hablando de cardiopatías, enfermedad pulmonar, por supuesto, trastornos metabólicos o trastornos renales. Para mí ha sido un gusto estar en esta charla breve con ustedes. Por supuesto, les cedo los micrófonos a nuestro siguiente invitado y nos vemos más tarde en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión. Muy agradecido por la invitación y compartir con ustedes algo de lo que hacemos los neumólogos y que nos encanta trabajar con los internistas y que ojalá podamos hacer muchos diagnósticos tempranos de cáncer de pulmón, una patología que hoy nos atañe a muchas especialidades y que desafortunadamente, como lo mencionaré en unos minutos, seguimos muy atrás del diagnóstico. Mis conflictos de interés: soy speaker para algunas empresas de la industria farmacéutica y eso es lo que vamos a platicar hoy en nuestra agenda, hablando de cáncer de pulmón, la epidemiología, detección temprana y tamizaje, diagnóstico de precisión. Más allá del neumólogo, y es donde me encantaría, insisto, que se involucren muchos más internistas para ayudarnos y ayudarles a los pacientes. Y después, el más allá del oncólogo, ¿qué más hacemos los neumólogos además del diagnóstico? Comentábamos acerca de la epidemiología. Bueno, en el mundo actualmente el cáncer de pulmón es la neoplasia más letal y una de las de mayor incidencia. Se calcula algo así como 2 millones de casos nuevos por año en todo el mundo, siendo el cáncer de pulmón el más frecuente en hombres y segundo más frecuente en mujeres solamente después del cáncer de mama.
alrededor de 1.800.000 muertes por año, y esto significa el 19% de todas las causas de muerte por cáncer al año en todo el mundo. Obviamente números muy aparatosos y muy dramáticos de dónde vamos con el cáncer de pulmón. En México es la primera causa de muerte por cáncer, incluso arriba de próstata, del CACU y del cáncer de mama. Siempre, y qué bueno que el cáncer de mama tiene tanto empuje, el de próstata algo, el CACU tiene detección oportuna. Desafortunadamente, hablar de cáncer de pulmón es otro tema, no es un cáncer nada bonito, no es un cáncer atractivo y que penosamente, insisto, desafortunadamente lo detectamos de manera muy tardía. Es el 7º lugar de incidencia en nuestro país y hay algo así como de entre 8,000 y 9,000 casos nuevos al año. Y desafortunadamente, más del 80% de estos casos se diagnostican ya en estadios avanzados, es decir, estadio 3 y 4, por lo tanto son no quirúrgicos. Y otro problema grande es que algunos pacientes tienen tal comorbilidad o tal daño pulmonar, por ejemplo, por EPOC, que aun y cuando los detectamos en un estadio un poquito más temprano, pues desafortunadamente tampoco son buenos candidatos a operarse, insisto, por daño pulmonar previo o por comorbilidades importantes. Más de 7,000 muertes por año existieron entre 2024 y 2025 en nuestro país por cáncer de pulmón. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues el tabaquismo sin duda sigue siendo el tabaco nuestro enemigo público número 1. Y ya veremos que no hay que dejar de mencionar qué impacto va a tener, y ya estamos viendo patologías nuevas relacionadas a vapeador. Y los otorrinos empiezan a ver, y los cirujanos de cabeza y cuello empiezan a ver problemas tanto en cavidad oral, en laringe, algunos gastros ya en faringe, y nosotros empezamos a ver algunas patologías distintas, nuevas, relacionadas a vape, y ya veremos cómo va a incidir en el cáncer de pulmón, pero no tenemos duda que algo va a pasar con el vapeador. Insisto, el 71% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón desafortunadamente fuman o fumaron. También el humo de leña y la exposición a biomasa son problemas relacionados. La contaminación ambiental, que es un problema en todo el mundo, y no digamos ciudades como nosotros que vivimos en Ciudad de México. Hoy sabemos que áreas como Monterrey, como el Valle de Toluca, pues ya están suficientemente contaminadas tanto por automotores como por químicos y vapores industriales, y también tienen mucho que ver con el cáncer de pulmón. Y por último, mencionar esta mutación EGFR que está generando cáncer en jóvenes no fumadores. Si oye hablar de cáncer en jóvenes, es población entre 40 y 55 años de edad, que es una pena, la verdad, encontrar tumores malignos en estas edades, en cualquier edad, pero hablar de cáncer de pulmón en jóvenes y en gente que no fuma, pues también es una pena. La detección temprana y el tamizaje hoy son programas de mucho interés en todo el mundo, porque no hay otra más que tratar de encontrar pacientes con cáncer de pulmón lo más temprano posible. Y se recomienda la tomografía computarizada de tórax de baja dosis. No todos, debemos decirlo, no todos los gabinetes que tienen tomógrafo tienen baja dosis, pero hay que recomendar que tengan el software, y si no, bueno, por lo menos hacer tomografías normales. ¿Qué nos puede detectar esta tomografía de baja dosis? Básicamente nódulos milimétricos que pueden ser sospechosos. La población de riesgo son población de más de 50 años y que además son fumadores activos o exfumadores. El exfumador respecto a riesgo de cáncer de pulmón es el paciente que dejó de fumar los últimos 15 años, todavía se considera en riesgo mayor que la gente que nunca fumó.
Y el tamizaje es para esta población que puede ser, entre comillas, sana porque no tienen síntomas, pero que tienen estos riesgos, fumar o de ser exfumador o que tiene más de 50 años. Y los datos de alerta, donde no hay que dudar que hay que hacer una tomografía de tórax, es cuando el paciente tiene tos crónica o tiene disfonía, pérdida de peso y no digamos el paciente que ha tenido uno o más episodios de hemoptisis. ¿Por qué es tan importante encontrar o tratar de encontrar tumores en estadios tempranos? Pues porque la sobrevida es dramáticamente distinta. Cuando encontramos nosotros tumores en pacientes localizados en estadios 1 y 2, que son tumores pequeños y donde no hay ganglios, la sobrevida a 5 años va del 60 y hasta el 90%. Cuando el daño al estadio es regional, es decir, ya hay ganglios linfáticos, estadios N1 y N2, hablando de ganglios, la sobrevida ya disminuye a la mitad, entre 30 y 35%. Pero penosamente cuando el paciente tiene metástasis a distancia, la sobrevida a 5 años es menos del 10%. Entonces, por eso es tan importante tratar de encontrar pacientes con cáncer de pulmón en estadios lo más temprano posible, es decir, tumores localizados. Y les pongo algunos casos. Es muy distinto encontrar, por ejemplo, este paciente en una tomografía, que debo decir aquí es muy interesante este paciente en especial, porque este paciente fue al cardiólogo, el cardiólogo le recomendó hacer una tomografía de coronarias, y aquí me detengo porque es muy interesante, y ustedes lo deben ver como internistas. Siempre sabemos que el médico al que más caso le hacen los pacientes es al cardiólogo. A nosotros no tanto, al endocrino no tanto, a los neurólogos no tanto, y a los internistas creo que van por ahí. Desafortunadamente hacemos recomendaciones y muchas veces el paciente no necesariamente nos obedece o no nos hace caso, pero el cardiólogo sí. Y este es un ejemplo clásico. Este paciente se hizo una tomografía de coronarias, que además, por cierto, salió bien, y en esa tomografía de coronarias se insinuó una lesión. Entonces este paciente ya se hizo formalmente una tomografía de tórax y lo que se observó y se encontró es una lesión relativamente central, debo decirlo, pero afortunadamente un estadio 1B. Sin ganglios, este paciente se pudo operar. Es una cirugía técnicamente no tan fácil, precisamente porque es una lesión relativamente central e involucra trabajar mucho para un cirujano con el ilio. Sin embargo, este paciente se pudo resecar esa lesión completa y este paciente prácticamente se considera curado gracias a una tomografía que lo solicitó, insisto, un cardiólogo. Este es otro caso también, que lo interesante es un paciente que se demostró también una lesión ahí que fue positiva en PET. Pero vean cómo las imágenes del medio y de la derecha es un paciente que tiene un muy buen enfisema pulmonar. Se ve enfisema buloso, una buena destrucción de parénquima por tabaco. Sin embargo, afortunadamente, la espirometría y las pruebas de función pulmonar completas pues fueron afortunadas para el paciente porque se podía operar, se hizo resección parcial del lóbulo superior izquierdo, y también fue un estadio 1A sin ganglios, estadio quirúrgico, y también se curó, aunque quedó con una resección de ya parte de un pulmón dañado. También técnicamente no puede ser el paciente ideal, pero bueno, se pudo curar este paciente. ¿Qué nos aporta? ¿Qué es lo que busca esta tomografía de baja dosis? Y bueno, estos son los lineamientos internacionales de la búsqueda intencionada en tomografía de baja dosis. ¿Qué puede ver? Bueno, lo que ve esta tomografía y lo que nos reportan los radiólogos son nódulos sólidos, nódulos parcialmente sólidos, nódulos no sólidos o nódulos múltiples y no sólidos. Por cierto, cuando se hace el seguimiento de los no sólidos, lo que importa es la zona sólida. Eso es importante porque a veces hay lesiones relativamente grandes, pero si son no sólidos no asustan de más.
Sin embargo, si una lesión puede no ser tan grande y es parcialmente sólido, pero la lesión, la mayor parte de su extensión es sólida, esa preocupa un poco más. Y esta categoría que también hay en cáncer de mama y en muchas lesiones radiológicas, el famoso RADS, en este caso es el lung RADS, y que va también numérico del 0 al 4. El lung RADS 0 es una imagen incompleta que no permite definir si es positivo, negativo, sospechoso o nada. Es una imagen que no sirve, debo decir, y entonces se debe comparar con otra previa o incluso repetir. El lung RADS 1 es negativo. Este paciente, hablando de tamizaje, es un paciente, recordemos, de 50 años o más, que fumó o fuma, pero que tiene una imagen que puede ser lung RADS 1, ese es negativo, y no quiere decir que no se debe seguir estudiando. Quiere decir que este paciente, una vez al año, se tiene que repetir la tomografía de baja dosis. El lung RADS 2 es una lesión muy probablemente benigna, también requiere tamizaje solo anual. ¿Cuál es el riesgo de tener cáncer de pulmón en el 1 y en el 2? Menos del 1%. Es decir, realmente nos podemos quedar muy tranquilos cuando el radiólogo nos reporta esto. Cuando encontramos una categoría en lung RADS 3, ya existe la probabilidad de sí ser benigno, pero como recordemos que es un paciente que tiene riesgo, entonces vale la pena hacer seguimiento en 6 meses. Este paciente también tiene realmente bajo riesgo de que esa lesión sea cáncer, sea maligna, solo es del 1 al 2%, pero no hay que dejarlo de seguir, a pesar de que el riesgo es muy, muy bajo. Y en cambio, el lung RADS 4 ya es de sospecha. El A es sospecha y este paciente se recomienda o ir ya a un ATAC formal. Por cierto, cuando pedimos un ATAC, cuando vemos una lesión sospechosa, vale la pena, eso se los recomiendo siempre, ya ir directamente a hacer simple y con contraste. Da mucha más información, sobre todo para ver ganglios y ver la captación de la lesión. Entonces siempre simple y contrastada, o incluso ir directamente a un PET es válido. Esta lesión de categoría 4A ya tiene un riesgo del 5 al 15% de ser maligna. Entonces se tiene que abordar un poquito más. Y el 4B o 4X ya es muy sospechoso. En este caso, se recomienda pedir un PET y ya dirigir a este paciente a una biopsia, ya sea por broncoscopía, ya sea por punción con agujas si está muy cerca de la pared o incluso cirugía. Este paciente, insisto, ya debe ir dirigido PET y biopsia para saber, yo diría ya qué es, porque el riesgo de tener un cáncer de pulmón ya es arriba del 15%. Y entonces tenemos, por ejemplo, lesiones como estas, nódulos múltiples no sólidos, y aunque no se ve claramente del lado derecho, junto al ilio, sí se ve una lesión ahí francamente, bueno, casi circular, muy cerquita del ilio, pero si ponen un poquito de imagen hacia el ápice, en la región intercleidoiliar izquierda, se ven 2 nódulos más, se ve otro parailiar izquierdo, y aquí lo interesante es que las lesiones pequeñas izquierdas no son sólidas. La derecha sí es sólida. Este paciente va rápidamente a tomografía. Este paciente, desafortunadamente, ya la sospecha es aquí metástasis de algún otro lugar. Les comentaba yo la importancia de ver un ATAC simple y con contraste. Claro, la simple ya nos ofrece, en el caso de la imagen del lado izquierdo, pues una lesión que tiene bordes no son nítidos, incluso discretamente especulado hacia la cara externa, pero el material de contraste nos permite incluso observar claramente que tiene necrosis en su interior y esto la hace también mucho más sospechosa. Este es un 4X clásico, el paciente debe ir rápidamente a PET y a biopsia.
Y después, bueno, el PET también nos sirve, obviamente, nos hace mucho más alta la sospecha de una lesión maligna y también nos permite ver, el del lado izquierdo es la tomografía contrastada, el lado derecho es el PET. Y aquí algo muy interesante es que ya desde el contraste se insinuaba la necrosis central, pero en el PET, si se fijan, arriba a la derecha, en el cuadrante superior derecho, claramente la zona central, si se fijan, no capta. Es decir, si nosotros metemos una aguja, que está muy accesible para una aspiración con aguja, para un radiólogo intervencionista o un neumólogo, si sacamos material exactamente del centro, lo más probable es que nos reporte necrosis y no tengamos diagnóstico. Entonces, muy importante y muy interesante que con estas guías de imagen, si sacamos biopsia, entre comillas, de la pared de esta lesión, podemos hacer diagnóstico y con esta mujer hicimos diagnóstico de un carcinoma epidermoide de pulmón. El PET también, bueno, nos ve este tipo de imágenes a veces tan dramáticas y aparatosas, pero también nos sirve para cuando vamos a hacer esta lesión, obviamente está muy lejos de hacer algo percutáneo, entonces este paciente requiere una broncoscopía y nos permite también como pensar un poquito el mapa endobronquial de a dónde podemos, si no vemos tumor, a dónde podemos pasar una pinza o una aguja, o si necesita un ultrasonido y no solo la broncoscopia simple. En fin, esta es una imagen del lado derecho de un carcinoma de células pequeñas en un paciente no fumador, penosamente, de 56 años, y bueno, ya con una extensión mediastinal desafortunadamente muy importante para él. El diagnóstico entonces de precisión pues incluye pensar en hacer un tamizaje a todos nuestros fumadores, después estar al pendiente de manera anual, aun y cuando no hayamos encontrado nada, pero tenemos entonces las lesiones que son sospechosas, tenemos que ir a buscarlas. Y entonces, bueno, actualmente la muestra, ¿qué les hacemos? Pues obviamente el patólogo nos tiene que decir, y hoy afortunadamente los patólogos ya nos ayudan desde hacer un trance en una broncoscopía a decirnos si hay células malignas, no vimos células malignas, vimos necrosis, y también nos hemos llevado sorpresas, ¿no? Hay células malignas y vemos microorganismos, en especial, por ejemplo, hongos y tuberculosis, que también se pueden confundir. Siempre a la muestra hay que pedir inmunohistoquímica. Esto ha cambiado mucho en los últimos años y con la llegada de la inmunoterapia, pues hoy sabemos que la inmunohistoquímica nos puede permitir dirigir mucho mejor y además pedir estos 3 marcadores o mutaciones que nos puede ofrecer el tejido, ALK, PDL1 y EGFR, porque al oncólogo son de gran valor para decidir cuál es la mejor combinación, quimioterapia e inmunoterapia, o solo quimio, o solo inmuno. Incluso hoy hay pacientes que han sido tratados con inmunoterapia, sin quimioterapia, y que les ha ido muy bien. Y es interesante porque estos marcadores suelen ser más altos, más positivos, si pudiéramos llamarles, en población que no fuma que en fumadores. Y algunos pacientes, por su condición general, por la edad, por ciertos factores, sabemos que la inmunoterapia es un poquito más, o bastante más inocua en muchos casos, menos agresiva de manera sistémica, y entonces cuando el paciente lo requiere así, pues probablemente se pueda tratar exclusivamente con inmunoterapia. Y aquí imágenes a la derecha de una broncoscopía, que bueno, cuando encontramos eso, pues no hay duda, desafortunadamente, ese es un cáncer de pulmón que infiltra la pared, que son muy sangrones, por cierto, pero hay un gran libro de broncoscopía intervencionista que dice que a pesar del aspecto terriblemente vascularizado de una lesión, hay que biopsiarla. La verdad es que a veces nos metemos en líos, pero el chiste es hacer diagnóstico y bueno, esas lesiones son, insisto, a pesar de lo que sangran y demás, son muy útiles para poder tomar una biopsia. Y aquí un poquito le puse esto de más allá del neumólogo, porque es donde nos tenemos que involucrar, yo creo que todos como un equipo. Y obviamente yo creo que el médico internista, donde debe participar muchísimo,
Obviamente, igual que en hipertensión y obesidad y demás, es en prevención. Y ahí tabaco y adicciones, y menciono adicciones de una vez, porque finalmente el tabaco es una forma muy importante de adicción y cuando no se aborda como adicción es más difícil ayudarle al paciente y el paciente lo entiende menos. Cuando nosotros le decimos al paciente, porque el paciente lo ve como es que tengo este vicio o tengo esta costumbre, la verdad es que no, hay que decirle que es adicto y es adicto a nicotina y que se le puede ayudar. Hay pacientes que cuando le entienden, sobre todo los hombres, dejan de fumar mucho más rápido y más fácil. Hoy desafortunadamente en todo el mundo hay más mujeres fumadoras que hombres nuevos fumadores y hay más hombres en todo el mundo después de los 50 años tratando de dejar de fumar que mujeres. Esto es algo que ha sucedido igual que con mucho comportamiento social en todo el mundo, pero insisto, es muy importante hablar de adicciones con el paciente y a la hora que uno empieza a buscar un poquito, pues se puede llevar sorpresas y este paciente que es adicto a tabaco puede ser que también sea a otras sustancias o alcohol, en fin. Y el tamizaje, sin duda, ustedes como internistas y son médicos de primer contacto especializado, pues también ven a mucha población que fuma o dejó de fumar, pero que están en riesgo y a veces nos cuesta trabajo decirle al paciente, pero hay que ser muy directos. Usted debe realizarse una tomografía por lo menos una vez al año, aunque ya haya dejado de fumar, porque existe riesgo de tener una lesión en su pulmón. Y por cierto, a veces algo que hacemos nosotros, no es decir, hay que buscar cómo está la calidad de su pulmón, hay que ver si el tabaco le dejó daño, no tanto meternos en un problema diciéndole que puede tener un día un cáncer, ¿no? Entonces, a veces hay que adornarle para atraer a este fumador o exfumador en riesgo a que sí se haga la tomografía. Y algo que a veces nos pasa es que se hace en la primera y después, oh, doc, pero mejor me espero, ¿no? Me da miedo hacerme otra tomografía. Hay que ser muy, muy contundentes y decirles las recomendaciones una vez al año. Y obviamente estos pacientes que fuman y que pueden tener un cáncer de pulmón o que pueden tener EPOC o que tienen fibrosis pulmonar, pues tienen un montón de comorbilidades en el cual ustedes están involucrados y es muy importante si encontramos un paciente con cáncer de pulmón que todas estas comorbilidades buscar su ayuda, su apoyo, porque estos pacientes tienen que estar lo mejor y más sanos posibles y lo mejor y más estables posibles de diabetes, en su peso, hipertensión, el estado nutricional y algo donde ustedes también influyen muchísimo del aspecto anímico de los pacientes, buscar de manera intencionada y tratar de manera intencionada ansiedad y depresión. Y vacunas, no quise que dejarlo a un lado, aunque estrictamente no tiene que ver con cáncer, ni con tamizaje, ni nada, pues ustedes también ven una gran población que se puede ver muy beneficiada por las vacunas. Hoy sabemos que el problema de las vacunas sigue siendo la mala información. Y cuando el paciente nos pregunta, oye, doctor, pues ya me vacuné de COVID y ahora quiere que me vacune de influenza o viceversa, ¿y por qué vacuna ahora de sincicial respiratorio? ¿Y por qué otra vacuna de Shingrix? ¿Y por qué? La verdad es que hay que decirles que hay que llegar a lo mejor preparados a lo que nos quede de vida. Yo creo que eso lo entiende muy bien el paciente y cada quien con su estilo insistir en que claro que hay que vacunarse. Yo siempre les digo que es como subirse a una motocicleta. Las vacunas que nos pusieron de niños y nos enseñaron y que tenemos que estar vacunados, posiblemente son el casco, pero las demás vacunas son los guantes, la chamarra de protección, las rodilleras, las botas, todo es lo que va tratando de proteger lo más posible a ese adulto para que tenga, insisto, una buena calidad de vida. ¿Y qué hacemos un poco los neumólogos, además del diagnóstico? Porque también mucho tiempo nos parecía que el oncólogo se quedaba ese paciente. La verdad es que poco a poco hemos ido trabajando mejor en equipo. La verdad es que, ¿qué más hacemos? Bueno, y eso también ustedes, estos pacientes, muchos, pues también tienen EPOC, entonces hay que darle el mejor tratamiento, terapia doble, terapia triple, rehabilitación pulmonar, oxigenoterapia cuando es necesario, cuidar las exacerbaciones y tratarlas lo más rápido posible, porque el paciente puede tener
un cáncer de pulmón en tratamiento y también una exacerbación y acabar en el hospital. Algo que hemos visto y que vemos un poco más es la toxicidad, y esto incluye a los nuevos fármacos de inmunoterapia que dan neumonitis. Esta neumonitis la veíamos de manera excepcional hace 15 años, hace 12 años, si no digamos hace 20. La verdad es que ahora estamos viendo mucha más neumonitis, y debo mencionarlo, incluso en pacientes que se tratan no solo de cáncer de pulmón, sino de cáncer, por ejemplo, CACU, cáncer de mama, otras. En general, algún grupo grande de inmunoterapia da neumonitis, y la neumonitis se tiene que tratar rápidamente porque puede poner muy grave al paciente de manera muy rápida. La recomendación siempre cuando se sospecha neumonitis es primero descartar infecciones. Llámese tuberculosis, neumonía atípica, infecciones virales, y eso lo pueden hacer ustedes rápidamente. Y después, cuando por exclusión se descarta esto de edema pulmonar, por ejemplo, cuando se descarta, pues el paciente requiere esteroide sistémico a dosis altas. Siempre, insisto, sabiendo que no es algo infeccioso, porque si no, pues podemos poner peor al paciente. ¿Qué más cuidamos los neumólogos de manera directa? Bueno, pues cómo está la percepción de disnea, y hay algunos fármacos que nos pueden ayudar para la disnea. Por ejemplo, el paciente que tiene mucha tos y disnea relacionada a cáncer de pulmón, las nebulizaciones con morfina, que se pueden usar 1 o 2 miligramos tan seguido como cada 4 horas cuando es un paciente con un estadio muy avanzado, les va bien. Obviamente vigilar el broncoespasmo, la saturación y desaturación de oxígeno. Cuando hay derrame pleural, hoy también hay mejores catéteres que se pueden usar a mediano y largo plazo. Obviamente el paciente que tiene hemoptisis, a veces tenemos que explorarlos, ponerles un stent, ponerles algo para resolver cuando es posible, cuando hay obstrucción mecánica de la vía aérea, y siempre estar al pendiente de las infecciones con este grupo de pacientes que se comportan hasta cierto punto como pacientes con inmunosupresión. Agradezco mucho su atención y con mucho gusto podremos platicar algunas inquietudes y dudas. Nuevamente, gracias por su atención y nos vemos en unos minutos. Buenas noches. Muchas gracias por tan interesante plática a los doctores Juan Carlos Sanda Garay, al doctor Vázquez Cortés. Doctor Casarrubias, buenas noches, ¿cómo están Muy buenas todos? noches, Carla, buenas noches, Juan Carlos, doctor Vázquez, muchas gracias a ambos por su presentación. No, al contrario. Muchas gracias. Pues Les informo. ha suscitado ya, desde ahorita ya tenemos bastantes preguntas, ha habido mucho interés por parte del auditorio. No sé si tengan algún inconveniente, que podamos proceder a desahogar algunas de las preguntas. Adelante. Algunas preguntas, creo que en general pueden ir para cualquiera de los dos ponentes, pero me gustaría hacer la primera pregunta para el doctor Vázquez respecto de si existen específicamente estudios ya con evidencia sólida que vinculen el uso de vapeadores con el cáncer pulmonar, y si podemos hablar de algunas cifras. Esta pregunta la hizo el doctor Pablo Zamudio. Pues no, todavía no lo hay como tal. Sin embargo, la evidencia por el tipo de químicos que hay, eso sí hay relación directa. Hay un montón de productos, aceites básicamente, que sí se han relacionado ya con cáncer de cavidad oral, de esófago y de laringe. De pulmón como tal no hay todavía una evidencia clara, pero pensamos que la veremos en los siguientes años. Desafortunadamente es un grave problema de salud en todo el mundo, así es, y sobre todo en jóvenes. Muy bien, la siguiente pregunta la dirigiríamos para el doctor Juan Carlos Sanda y la hace el doctor Amado Coello, y básicamente pregunta si en pacientes que ya tienen síntomas y que tienen además factores de riesgo, ¿puede hacerse el escrutinio con placa de tórax o mejor con tomografía de baja dosis de alta resolución? Esa es en concreto la pregunta.
Creo que eso es muy importante porque si tenemos pacientes que tienen factores de riesgo, ese es el primer punto a determinar si el paciente requiere un cambio en nuestra actitud de diagnóstico. Y evidentemente, si el paciente tiene sintomatología, creo que una buena opción de incluso detallar las anormalidades, por mínimo que sean o por más que sean, es utilizar una tomografía de alta resolución pulmonar. Es decir, estos pacientes que tienen factores de riesgo y que tienen manifestaciones clínicas, y si se tiene la opción de recurrir inmediatamente a dicho herramienta diagnóstica, creo que nos podría ahorrar un paso y nos podría adelantar para justamente interaccionar con los neumólogos sobre la posibilidad de tener un potencial neoplasia pulmonar. Entonces, mi respuesta creo que sería totalmente recomendable no saltarse al paso y justamente tomar un estudio que tenga mayor capacidad de darnos la anatomía, de identificar incluso lesiones pequeñas y de darnos incluso mucha más información sobre el tamaño y el grado de extensión, ¿no? Evidentemente. Muy bien. No sé si en las redes sociales hay alguna otra pregunta, Carla, que quieras desahogar antes de continuar con las que pusieron en el chat. Perdón, No, en las redes sociales, sí. Agregar algo. Si Sí, doctor, adelante. Si ya hay sospecha de una imagen que no guste en una placa simple, incluso se recomienda ir directamente a una tomografía de tórax con contraste. También hay que ganarle tiempo y no esperar solo una simple y a ver qué se ve directo. Si es posible, también ir por la tomografía contrastada de primera intención cuando hay una sospecha en una placa simple. Perfecto. Okay. Mira, del lugar del público, nada más les aprovecho para comentarles a nuestros invitados. Tenemos, obviamente, de México, de varios estados, de El Salvador, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Estados Unidos y Colombia. Están ahorita conectados. Muy bien. Bien, tenemos otra pregunta. Esta pregunta es una pregunta personal. Cualquiera de los dos ponentes puede contestarla o ambos si tienen ahí alguna situación que agregar. Recientemente se publicó el National Lung Screening Trial, que ha, digamos, un poco puesto en escenario que no hay duda en términos relativos el beneficio de los programas de escrutinio, pero en este trabajo se cuestiona el tiempo para beneficio de los programas de escrutinio, que establece que más o menos 2, 3 o hasta 9 años son necesarios para prevenir una muerte, dependiendo del nivel de riesgo que los sujetos de población que son sometidos a screening. Entonces, básicamente lo que plantean ellos es que en pacientes con expectativa de vida baja, probablemente sea poco eficiente los esquemas de escrutinio tal como están planteados y tal como se presentaron en la sesión. ¿Ustedes qué opinarían al respecto? A ver, si quieren, contesto yo primero. Sí, doctor. Es real porque además cada vez vemos población más grande de edad con más comorbilidades. Entonces, pero sin embargo, si el paciente tiene factores de riesgo, el escrutinio o el tamizaje hay que hacerlo de todas maneras. A donde ha cambiado un poco la perspectiva es en el del tratamiento. Porque entonces hoy la posibilidad de usar tratamientos, vamos a llamarlos menos agresivos, más suaves, en beneficio de la calidad de vida del paciente que no tiene tanta expectativa, sí ha cambiado. A diferencia, yo diría, como del cáncer de mama, que el tratamiento es muy agresivo, pero porque sabemos que se puede curar esa mujer. En el caso del cáncer de pulmón, que desafortunadamente no necesariamente es curativo, a veces importa mucho más la calidad de vida del paciente y no hay razón de ser tan agresivo ni con cirugía ni con quimioterapia. Entonces, creo que va enfocado más a eso que respecto al seguimiento en tiempo, dependiendo las condiciones de cada paciente. Sí, no sé, doctor Juan Carlos, si quieres agregar algo. Sí, creo que esa pregunta es fundamental teniendo en cuenta el impacto que guarda tamizar a lo largo del tiempo a pacientes que tienen factores de riesgo, pero
Si lo vemos en términos numéricos, quizá por el tipo y la manifestación clínica latente, lentamente progresiva en pacientes que se captan con factores de riesgo, no permite verdaderamente establecer el impacto en lo que duran estos estudios, promedio 6.5 años, 7. Pero tomemos en cuenta que en su mayoría la población no está tamizada. O sea, está bien que tomemos en cuenta estos ejemplos, pero pues la realidad es que en nuestra población nos falta mucha labor de tamizaje. Simplemente para clasificar a los pacientes por factores de riesgo y para modificar nuestro seguimiento. Sin duda alguna, numéricamente, creo que necesitamos hacer muchos estudios para detectar una neoplasia pulmonar y modificar el pronóstico. Pero creo que esto va más allá de los números, que es cambiar nuestra actitud y, por supuesto, categorizar a los pacientes por factores de riesgo y pues modificar nuestro abordaje, porque la realidad es que en México y en muchos países estamos llegando muy tarde y cuando les mandamos a los pacientes al neumólogo, muchos de ellos tienen ya pues lesiones mayores, ¿no? Evidentemente producto de que nunca hubo un abordaje, ¿no? O sensibilización por parte también del paciente. Ok, adelante Carla, me parece que hay dos preguntas más que quieres desahogar. Sí. Pregunta el doctor Mateo Porres. ¿Qué porcentaje de pacientes se presentan con tromboembolia venosa antes o al momento del diagnóstico de CA pulmonar? Y al revés, ¿qué pacientes con enfermedad con tromboembolia venosa no provocada subsecuentemente se diagnostica cáncer de pulmón al año? Bueno, ya esperamos la pregunta del doctor porque le mandamos un saludo al doctor, está haciendo su adiestramiento y siempre es un gusto escucharlo. Y pues son preguntas bien interesantes porque cuando hablamos de enfermedad tromboembólica venosa, ya sea trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, al momento del diagnóstico, de acuerdo a cortes, puede el porcentaje virar entre 3 al 10%. Y a lo largo del tiempo, estamos hablando de neoplasias, y a lo largo del tiempo puede incluso incrementarse entre el 10 y el 20%. Evidentemente, pues las estirpes que más se vinculan por la expresión de moléculas son los adenocarcinomas. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa si tengo un paciente con enfermedad tromboembólica venosa no provocada? Es decir, que no tengo identificación de una causa en particular, pues estos pacientes pueden tener probabilidades entre 4 al 10% de tener una neoplasia oculta. Y hablando en particular de cáncer pulmonar, de ese 4 a 10%, solamente la décima parte de esos pueden tener o van a debutar con cáncer pulmonar. Creo que a todos los que vemos pacientes que hacen trombosis venosa profunda, que no tienen una causa determinada, si el paciente tiene factores de riesgo, como estos casos que nos presentaba el doctor, sí tendríamos, pues nada más por clasificación de factor de riesgos, hacer una búsqueda dirigida para descartar una neoplasia pulmonar, ¿no? Y sabemos que hay otras neoplasias, sobre todo las de tubo digestivo, las de páncreas, que generan un mayor riesgo tromboembólico, pero si tengo un paciente con factores de riesgo para neoplasia pulmonar o historial familiar, etcétera, creo que sí estaría justificado realizar un tamizaje. Sí, Bien, tenemos otra pregunta. Tenemos aquí otras preguntas de parte de la doctora Yolanda Rojas. Si a los pacientes que tienen ya 15 o más años de no fumar, se les puede seguir considerando con factores de riesgo o no, en concreto. Cualquiera de los dos ponentes o ambos pueden contestar. Estamos, digamos, en eso que ustedes también comentaban, ¿no? Sí, el riesgo de tener cáncer de pulmón en exfumadores se va o se iguala con no fumadores a partir del año 13 al 15. Entonces, él se considera un riesgo como el que nunca fumó. A menos que haya familiares directos con cáncer de pulmón en la historia, hermanos o padres. Entonces se sigue considerando paciente de alto riesgo. Y algunos ocupacionales, como exposición a asbesto específicamente, aunque tiene que ver también con mesotelioma,
también la probabilidad de cáncer de pulmón es más alta. Pero se iguala, esto es interesante porque el fumador muchas veces, o el exfumador pregunta que cuánto tiempo va a tener este riesgo y son entre 13 y 15 años después de haber dejado de fumar. Esa es como la línea para igualar el riesgo con no fumadores. Muy bien, muy precisa la respuesta. ¿Alguna cosa adicional, Juan Carlos, si quieres agregar? No, creo que el doctor ha dado pues la respuesta, ¿no? Y finalmente, esto podría reconsiderarse en aquellos de más de 15 años, como lo decía el doctor, cuando la edad es mucho mayor o hay una historial familiar o hubo un historial intenso de alta carga tabáquica, pero creo que totalmente de acuerdo con el valor de 15. Bien, Hay tenemos... una pregunta de redes. Adelante. Pregunta Armando Gilberto de la Cruz Rivera. ¿Es válida la tele de tórax como una medida de tamizaje, sobre todo en pacientes adultos? Pues desde mi punto de vista sí lo es, pero no es la mejor. Sí lo es y donde lo es que es la más accesible, la más rápida, la más económica, bien, sin duda, pero no es la mejor. La mejor seguirá siendo la TAC de baja dosis o la TAC normal. Afortunadamente hoy tenemos más opciones y también me refiero a lo económico en la ciudad y en muchas ciudades donde antes no había tomógrafos. Bueno, pues hoy sabemos que hay varias marcas de laboratorios que ya tienen y desde COVID hay que mencionarlo, nos ayudaron muchísimo para población no con cierto nivel socioeconómico no tan boyante, donde se pueden hacer hoy una tomografía a un costo muy bajito y nos ayuda mucho para este grupo de población en zonas suburbanas incluso, pero insisto, sí sirve, pero la mejor sin duda es la tomografía. Bien. Muy bien. Adelante, Moy. Sí, hay otras dos preguntas aquí en el chat. Una de ellas es del doctor Salomón Serrano. Dice que si en el caso específico de pacientes con enfermedad intersticial pulmonar asociada a enfermedad autoinmune y que están bajo tratamiento con metotrexate, si en esos casos se deben de considerar pacientes candidatos a escrutinio anual con tomografía pulmonar de baja dosis. No sé, perdón, adelante, doctor. Gracias. Este grupo de pacientes no tiene más riesgo que el no fumador, digamos. Este paciente, a ver, llevémoslo a la práctica, necesita una tomografía posiblemente cada año para ver el deterioro o no estructural por la enfermedad intersticial. Ahí es donde, bueno, aplica, no es tamizaje de cáncer, pero es muy útil para ver cómo está la estructura con respecto a la enfermedad intersticial. Si además tuviera la muy mala suerte de tener un nódulo, bueno, pues es otra manera de verlo también, ojalá de manera temprana, pero ya es muy mala suerte para el paciente, sin duda. O que fumara mucho y tuviera mucho riesgo, doctor, no, ahí sí tendríamos que recurrir a su expertise, porque cómo diferenciar o cómo establecer una lesión en medio de todo el cambio intersticial, ¿no? Quizá ahí sí tendríamos que apoyarnos mucho con ustedes, un paciente de muy alto riesgo, que además tiene de fondo pues el componente intersticial, poder diferenciar, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Correcto. Y tenemos una última pregunta, parece que... Bien, perdón. Tenemos dos preguntas más. Con esto cerraríamos la sesión de preguntas de hoy. La siguiente pregunta, que es por parte del doctor Juan Domingo Custodio, él pregunta, en el caso específico de nódulo solitario, ¿cuáles serían los datos de imagen de mal pronóstico? No especifica en la pregunta, pero no sé si haga referencia a datos por imagen de radiografía de tórax o de tomografía o de ambas. Los datos clásicos para pensar que un nódulo es más sospechoso de ser maligno es la forma, mientras menos circular, entre comillas, es de más riesgo, los bordes irregulares, los bordes espiculados y su crecimiento. Cuando este nódulo crece
más de 2 milímetros en 6 meses o más de 5 milímetros en un año, también se considera de alto riesgo. Claro que también hay tumores benignos que pueden crecer rápidamente, como una martoma, pero bueno, aquí es el conjunto de características. Y por cierto, este nódulo, si tiene un aspecto de entrada sospechoso, vale la pena directamente hacer tomografía contrastada. Sí, y creo que el doctor nos tocó un poquito a lo largo de su charla los modelos. Uno de ellos que toma variables, como lo comentó el doctor, le da la parte del tabaco y las características morfológicas que nos dan probabilidad, por ejemplo, el score de Mayo, la probabilidad de bajo riesgo, intermedio, alto riesgo, para poder tomar la decisión. Bien, tengo aquí dos preguntas, nada más que no me quedan tan claras. Voy a hacer la primera, a ver si podemos aclarar lo que el doctor pregunta. Es el doctor José Alfonso Espinosa. Comenta que en relación al tamizaje que lleva un tiempo prolongado, un poco lo que platicábamos hace un rato del tiempo para el beneficio, dice, con respecto a las estadísticas donde el diagnóstico definitivo se determina cuando el cáncer pulmonar ya está avanzado, en su experiencia, ¿qué estudio o estudios deberían realizarse basados en el tiempo? No sé, creo que se habló exhaustivamente de escrutinio y creo que quedó claro que la tomografía de baja dosis anual en pacientes que cumplen criterios para entrar a escrutinio parece la respuesta, o no sé si hay alguna otra cosa que ustedes quisieran agregar al respecto. Creo que esa sería la gran conclusión, ¿no? Tenemos estos pacientes de alto riesgo, la herramienta fundamental de tamizaje es la tomografía de baja dosis. Y yo pondría en la frase de que, por ejemplo, que hablaban de la radiografía puede orientar, pero finalmente el instrumento de tamizaje, sin duda alguna, es la tomografía baja dosis. Bueno, y la última pregunta no es propiamente el tema de la plática, pero pregunta el doctor Francisco Zambrano, que en un paciente joven de 52 años diagnosticado con mesotelioma, se sabe pues que es una enfermedad rápidamente progresiva. Dice, ¿qué sugieren para tamizaje y diagnóstico temprano de mesotelioma? Entiendo, tal como está redactada la pregunta. Yo creo que es una población, entre comillas, especial, la que tiene mucho riesgo, y es cualquier persona que esté expuesta a plomo. Y entonces, bueno, desafortunadamente, quien elabora productos, el clásico son las balatas de los coches, por ejemplo, ese grupo de obreros deben tener seguimiento. Sin embargo, también sabemos que hay mucha población, desafortunadamente, que hace un mesotelioma y es un ama de casa que nunca tuvo exposición mayor como factor de riesgo laboral, ni industrial, ni nada. Pero bueno, si el paciente tiene dolor torácico, que no está claro el origen y no es la pared torácica, una tomografía también nos puede mostrar, entre comillas, un mesotelioma a tiempo. Insisto, entre comillas, porque es una pena, es un tumor muy agresivo, con poca expectativa de curación desde el inicio. Diego, una última pregunta al chat. Rápidamente la hago para ya concluir. De parte del doctor Miguel Ángel Buenrostro, los felicita por la conferencia y pregunta cuál es la utilidad del PET en cáncer de pulmón y si existe alguna preferencia por algún radiofármaco diferente al 18-fluor o glucosa. Yo la contestaré desde la perspectiva de medicina interna y remataríamos, yo creo que esta gran sesión con el comentario del doctor Vázquez como especialista en neumo. Creo que sabemos que la estrategia de PET es garantizar y valorar la actividad metabólica de una lesión inicialmente que pudiera ser incierta, por supuesto, y el otro es valorar la extensión. Y bajo ese principio creo que uno de los radiofármacos sigue siendo 18-FDG, pero le daría la última palabra al doctor para complementar esta parte. Sí, yo creo que no hay mucho que agregar. Efectivamente, la parte más importante es la extensión de una enfermedad probablemente neoplásica.
el soportar un poquito la sospecha diagnóstica, independientemente que ese paciente deberá ir a biopsia por el método que sea. Y 18-FDG es la mejor opción para pulmón, sí, sin duda. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, por responder las preguntas y gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo miércoles. Moy, ¿quieres comentar algo? Nada más reiterar nuestro agradecimiento para los doctores Anda Garay y el doctor Vázquez. Muchas gracias, fue una excelente sesión. Creo que el interés que se despertó quedó reflejado en la multitud de preguntas que hubo por parte del auditorio. Agregar, por supuesto, el agradecimiento a todos los compañeros que se conectaron a la sesión. Pues les mandamos a todos un fuerte abrazo y pásenla muy bien. Muchas gracias. Sí. Excelente noche y gracias al doctor Vázquez por su apoyo. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego.